Alguien estaba jugando conmigo de una manera muy fuerte cuando estaba solo en casa por la noche. Posiblemente fuera un acosador. El año pasado, un sábado por la noche, poco después de la 1 de la madrugada, escuché a alguien subir sigilosamente las escaleras. Vivo en una casa de 2 pisos y estaba en el segundo piso. Escuché el crujido de los escalones de madera. Pausé mi programa de televisión y escuché más ruidos. Luego hubo un largo silencio, nada. Después, comenzaron a mover la perilla de mi puerta. Empecé a entrar en pánico. Sabía que no era mi vecina de abajo porque ella había salido. Fui directamente hacia la puerta. Tengo una de esas puertas con una ventana de vidrio en la mitad. Nadie puede ver dentro a menos que estén justo frente a la puerta. Y aún así, solo pueden ver una pequeña parte del pasillo hacia mi habitación, nada más. Entonces, tenía una luz encendida en esa puerta por dentro. La luz exterior estaba apagada. Cuando fui hacia la puerta no podía ver afuera. No podía ver quién estaba allí, pero cuando llegué la perilla dejó de moverse y obviamente podían verme completamente porque mis luces estaban encendidas. Traté de apagar las luces rápidamente desde adentro para intentar ver quién estaba afuera, pero mis ojos tardaron demasiado en adaptarse. Mientras apagaba las luces, al mismo tiempo, activé la segunda cerradura de mi puerta, y fue en ese momento cuando la persona del otro lado de la puerta comenzó a golpearla. No podía ver quién era y, sinceramente, una vez que comenzaron los golpes, salí corriendo y ellos también. Intenté mirar por las ventanas para vislumbrar quién podía ser, pero no pude ver nada. Llamé a la policía y presenté un informe y todo volvió a estar bien en el mundo. Sin embargo, desarrollé una gran ansiedad por ello. Incluso conseguí una cámara que tengo en mi puerta y que se transmite a una aplicación en mi teléfono. Avancemos rápidamente hasta los últimos meses, y he tenido algunos problemas. Siempre estaciono en el pequeño estacionamiento al otro lado de la calle, que pertenece a una iglesia junto a la cual vivo. Cada mañana cuando salgo a mi coche, encuentro los lados de mi placa de matrícula doblados completamente hacia afuera, en un ángulo de 90 grados. Todos los días lo arreglo y prácticamente todos los días de la semana cuando salgo, encuentro mis placas dobladas de nuevo. Sé que no es el viento, y sé que no sucede mientras estoy conduciendo porque lo compruebo. Sin embargo, mi padre me convenció de que podría ser el lavado de autos, ya que lavo mi coche al menos una vez a la semana, y es del tipo en el que solo pagas una máquina y te quedas en tu coche. Eso tenía sentido para mí, así que lo dejé pasar. Pero luego, recientemente, llegué a casa y encontré 3 cosas en una pequeña repisa que tengo afuera de mi puerta. 2 pequeños cuencos de cristal y una maceta pequeña con un Golden Retriever. Al principio, pensé que mi hermana o mi abuela probablemente las habían dejado para mí. Les envié un mensaje al respecto y ambas dijeron que no habían dejado nada. Luego pensé que podría ser mi madre. En el año y medio que he vivido en este apartamento, nunca ha dejado algo en mi porche, pero mi cámara estaba sin batería, así que no había forma de saberlo. Le envié un mensaje, pero no contestó. Miré la maceta del Golden Retriever un poco confundido, porque todos saben que soy una persona de gatos y usualmente, cuando la gente me da regalos son relacionados con gatos. Ahora avancemos hasta esta noche, a la 1:19 a.m. Estaba en mi habitación enviando mensajes de texto a mi hermana cuando escuché golpes en mi puerta nuevamente. La mujer que vive abajo se había ido nuevamente por la noche. Era la misma situación que hace un año. Todas las luces de mi apartamento estaban encendidas, por lo que sabían que estaba en casa. Si quisieran entrar, podrían hacerlo. Si quisieran mis objetos de valor, habrían tenido 60 horas de cada semana durante el último año para hacerlo. No, quien quiera que estuviera haciendo esto solo lo estaba haciendo para molestarme. No sabía qué hacer. Estaba enviando mensajes de texto a mi hermana desde mi computadora portátil, así que mi teléfono estaba al otro lado del apartamento y no podía llegar a él sin pasar por la puerta. Le conté a mi hermana a través de mensajes de texto en mi computadora portátil, y ella llamó a la policía por mí. Cuando llegaron, lo supe porque los vi buscando en la propiedad con sus linternas, y los recibí en la puerta. Esto me estaba asustando seriamente. Alguien estaba jugando conmigo de una manera muy seria. Sabían que estaba en casa, sabían que estaba despierto, sabían que la mujer que vive abajo no estaba, sabían que la cámara no estaba cargada. Casualmente, estas cosas seguían sucediendo cuando mi cámara no estaba cargada.
lo cual llevaba horas hacer. Estaba tan paranoico de dejar algo cargando mientras dormía o no estaba en casa. No tenía enemigos en esta área. Realmente no conocía a nadie en esta ciudad, excepto algunos compañeros de trabajo, mi casero y mi familia. No tenía exparejas tratando de asustarme, y no había peleado con nadie que estuviera tratando de vengarse de mí. Simplemente no sé qué hacer. Mis padres solían irse de vacaciones con bastante frecuencia, y yo me quedaba en casa solo durante 2 semanas seguidas para cuidar a nuestros perros y ocuparme del jardín. Siempre he sido un poco miedoso debido a mis experiencias de ser acosado y seguido cuando estaba solo en casa un par de veces. Mi vecindario era relativamente nuevo, rodeado de bosques, y a menudo te podías encontrar con drogadictos acechando en el bosque mientras regresaba de las tiendas. Sin embargo, a pesar de eso, solía sentirme muy seguro en mi casa con mis 4 perros grandes y todo. Realmente no pasaba nada, ya que la mayoría de mis vecinos eran amigos de mi papá, todos ellos en el ejército, lo que me daba una extraña sensación de seguridad. Porque ¿quién sería lo suficientemente estúpido como para intentar entrar en un área así? Curiosamente, durante ese verano en particular, ocurrieron un par de robos en mi calle, pero mis padres aún decidieron dejarme solo en casa y me aseguraron que no tenía nada de qué preocuparme porque tenía mis perros, y nuestra casa estaba rodeada por una gran cerca con puntas en la parte superior, por lo que era casi imposible saltarla sin lastimarse. Así que los primeros días estuvieron bien. No pasó nada extraño, excepto algunos golpes que escuché en mi jardín, pero no les di importancia porque usualmente eran solo los gatos de Martin causando algunas travesuras en las flores de mi mamá. Pasaba tan seguido que incluso mis perros lo ignoraban en ese punto. Pasaron 2 días y finalmente tuve que ir a la tienda, pero debido a varias cosas durante el día, tuve que ir por la noche cuando estaba empezando a oscurecer. Fui a las tiendas, compré lo que necesitaba y comencé a caminar de regreso a casa por mi ruta habitual. Esta ruta era bastante concurrida por la noche, ya que la gente solía pasear a sus perros, ya que el camino pasaba entre un parque y un bosque. Simplemente estaba caminando tranquilamente, ocupado en mis asuntos y enviando mensajes a alguien en mi teléfono, cuando me di cuenta de que un hombre al que pasé de repente se levantó del banco y comenzó a caminar detrás de mí. Sin embargo, simplemente pensé que podría ser alguien de mi vecindario que no reconocí, y que simplemente estaba caminando en la misma dirección que yo. Salí del bosque hacia la carretera normal donde comenzaban las casas. Es importante mencionar que vivo al final de esta calle. Seguí caminando y este hombre todavía iba detrás de mí. Aún pensaba que tal vez vivía en una de estas casas, pero ahora, cuando llegué al final de la calle donde está mi casa, este hombre todavía estaba detrás de mí, y en ese momento supe que no era uno de mis vecinos y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Afortunadamente, mi vecino que vive a la izquierda de mi casa estaba afuera regando sus plantas, y me vio mientras pasaba. Empezó a hablarme. Sabía que mis padres estaban fuera de la ciudad, y estaba preocupado porque claramente me veía estresado. El hombre que me seguía inmediatamente se dio cuenta de esto y corrió hacia el bosque, lo cual me puso los pelos de punta porque estaba claramente siguiéndome hasta mi casa. Llamé a mis padres para contarles lo sucedido, pero me dijeron que no tenía nada de qué preocuparme. Decían que nuestro vecindario era seguro y que tenía mis perros conmigo, y así sucesivamente. Traté de calmarme y seguir con mi día como de costumbre. Ahora, para más contexto, siempre que mis padres están fuera de la ciudad, duermo en su habitación de abajo, ya que no quiero que mis perros suban las escaleras a oscuras y se lastimen. Esa noche, como de costumbre, estaba acostado en la cama leyendo un libro, y mis perros dormían tranquilamente en la cama conmigo. Luego escuché un golpe proveniente del exterior, como un pequeño golpe en la ventana de la habitación junto a la mía. Una vez más pensé que eran solo los gatos de Martin, pero luego mi perro comenzó a gruñir hacia la ventana. Después de unos segundos de silencio, escuché otro golpe, esta vez en la ventana de mi habitación. Eso ya me hizo entrar en pánico, pero traté de mantener la calma de todos modos. Sin embargo, los golpes en las ventanas se hicieron más fuertes, cada uno proveniente de las ventanas de la planta baja. Alguien estaba dando vueltas y golpeando en cada ventana de mi casa, haciendo que mis perros se volvieran completamente locos y corrieran hacia donde venían los golpes.
En ese momento, estaba llorando. Sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Salí de mi habitación y caminé hacia el centro de mi casa para poder ver la puerta principal. Y aquí está la cosa. Mi puerta principal tiene una ventana para que se pueda ver hacia adentro. Me senté en la oscuridad a pocos metros de la puerta, esperando lo que iba a suceder. Esperando y rezando para que quien fuera se asustara por los ladridos de mis perros y se fuera corriendo. Pero no tuve tanta suerte. Primero vi a mis perros corriendo hacia la puerta ladrando antes de que algo estuviera allí. Y luego una silueta negra apareció afuera de la puerta principal y golpeó la pequeña ventana. Yo estaba allí, impotente. Me moví fuera de la vista y me escondí debajo de mi mesa. Saqué mi teléfono y aún escuchaba al hombre intentando romper el cristal. Llamé a mi papá sin poder apenas respirar. Él no respondió para mí. Intenté 2 veces más hasta que mi mamá respondió, muy confundida de por qué estaba llamando en medio de la noche. Solo pude articular una frase. Alguien está tratando de entrar, no sé qué hacer. En ese momento, el hombre estaba intentando abrir la puerta, golpeando con todo su cuerpo en el marco, al punto en que mi mamá podía escucharlo en la llamada. Mi papá estaba tratando frenéticamente de llamar a todos los que pudieran venir a ayudarme. Su hermano, mis vecinos, mi abuela. Todos se pusieron en movimiento para llegar lo más rápido posible. Mi vecino fue el primero en salir y asustó al tipo. Corrió hacia mi jardín trasero, pero yo todavía tenía demasiado miedo para abrir la puerta principal, a pesar de que podía ver a mi vecino parado frente a ella. Sabía que ese hombre había robado algo de propiedad en algún lugar. La parte trasera del jardín estaba completamente oscura y mi vecino no quería arriesgarse a ir allí solo y potencialmente ser golpeado con algo pesado. 10 minutos después mi tío, tía y abuela llegaron frente a la casa y pude verlos afuera. Mi tío tenía una llave, así que abrió la puerta y dejó salir a mis perros para que persiguieran al intruso. Mi tío y mi vecino fueron al patio trasero con linternas, acompañados por mis perros, para revisar cada rincón y asegurarse de que estuviera seguro. Nunca olvidaré cómo se acercaron mi abuela y mi tía cuando yo me aferraba a la silla, absolutamente llorando, mientras mi mamá trataba de entender qué estaba sucediendo por teléfono. El hombre escapó a través del jardín trasero hacia el jardín de mi otro vecino. Supongo que estaba tratando de escapar de mis perros, pero al menos finalmente se había ido. Logró dañar la pequeña ventana de la puerta principal. El cristal estaba ligeramente agrietado y la puerta misma se aflojó en las bisagras. No quiero pensar en lo que podría haber sucedido si mi familia no hubiera llegado a mi casa tan rápidamente. Este incidente fue difícil para mí. Era un hombre de 27 años y vivía en New Hampshire en ese momento, en una ciudad extremadamente segura. Vivía solo con mi perro Toby, y durante ese tiempo trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Compartía un dúplex, lo cual era una experiencia bastante nueva y diferente para mí, especialmente porque mis vecinos eran muy extraños. Mis vecinos eran una mujer mayor en sus 60 y un hombre más joven en sus 30. Creía que eran madre e hijo, pero no lo sabía porque nunca me hablaban. Intentaba entablar conversaciones casuales con ellos, pero ninguno de los dos decía una palabra. La madre lucía agotada con el pelo gris y siempre llevaba el mismo camisón azul cada vez que la veía. Veía al hijo fumando afuera, vistiendo la misma camiseta sin mangas blancas desde que me mudé 7 meses antes. Era una noche de verano en julio alrededor de las 11 de la noche, y decidí dejar salir a Toby al patio trasero. Ten en cuenta que compartía el patio trasero con estos inquietantes vecinos. Toby estaba correteando, y escuché las puertas de los vecinos deslizarse abiertas. Vi al hombre más joven salir al patio. Me lanzó una mirada de muerte, mi corazón se hundió y comencé a sentir una ansiedad extrema. Lo vi meter la mano en su bolsillo, sacó un arma y apuntó a Toby, disparando 4 veces. Grité más fuerte de lo que nunca había gritado en mi vida. El hombre corrió hacia adentro y cerró su puerta. Comencé a correr hacia Toby, pero él huyó hacia el bosque. Inmediatamente llamé al 911 y les conté lo que había sucedido. La policía llegó en 5 minutos y rodeó nuestro dúplex. Me pusieron en un coche de policía y me pidieron que relatara lo sucedido. Mi perro Toby nunca había ladrado y era el cachorro más bien educado, por lo que no había ninguna excusa para dispararle.
Los policías estuvieron afuera durante unos 15 minutos hasta que escucharon 3 disparos. Entraron corriendo y encontraron a la madre y al hijo muertos por heridas de bala. Más tarde esa noche, Toby regresó y tenía una herida de bala en su pata trasera, pero después de un par de cirugías, volvió como nuevo. Esto fue lo más horroroso que jamás había presenciado, y tengo suerte de no haber sido disparado. Soy un hombre solitario que vive solo en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Mi nombre es David, y la soledad se ha vuelto mi compañera constante. En mi vida solitaria, he aprendido a apreciar los momentos de tranquilidad y silencio, buscando refugio en mi hogar como un santuario personal. Mi casa es modesta pero acogedora, con una decoración que refleja mi personalidad reservada y reflexiva. Soy una persona meticulosa y organizada, y mi hogar refleja mi naturaleza ordenada. Cada objeto tiene su lugar designado, y disfruto de la sensación de control que eso me brinda. Cuido cada detalle, desde la disposición de los muebles hasta el estado impecable de mis pertenencias. Sin embargo, últimamente esa armonía ha sido interrumpida. Pequeños cambios sutiles se han infiltrado en mi rutina diaria. Un libro que no está en su lugar habitual, un objeto desplazado en una estantería, incluso la sensación de que algo ha sido tocado en mi ausencia. Estas pequeñas perturbaciones han sembrado la semilla de la intranquilidad en mi interior. En un principio, descarté esas anomalías como meras coincidencias o productos de mi imaginación. Pensé que tal vez mi rutina repetitiva me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la sensación de que algo no estaba bien se hizo más fuerte y más palpable. Ya no podía ignorar los indicios de que alguien había estado merodeando por mi hogar mientras yo estaba fuera. Esa intrusión en mi vida privada me provocó una mezcla de miedo, confusión y enfado. ¿Quién se atrevía a invadir mi espacio íntimo de esta manera? Mis pensamientos se llenaron de sospechas y teorías, tratando de encontrar una explicación lógica a estos sucesos. ¿Un ladrón, un acosador o alguien con intenciones más siniestras? Decidí tomar medidas para descubrir la verdad y protegerme a mí mismo y a mi hogar. Instalé cámaras de seguridad discretas en diferentes puntos estratégicos, esperando obtener pruebas irrefutables de la intrusión. Cada noche, me convertí en un vigilante solitario, revisando minuciosamente las grabaciones en busca de cualquier pista que me llevara al culpable. Mientras observaba atentamente la grabación de esa tarde, noté un movimiento sutil en la esquina de la pantalla. Mi corazón se aceleró y mi atención se centró aún más en la imagen. Para mi horror, pude ver claramente a alguien emergiendo del sótano de mi casa. Decidido a enfrentar al intruso, me armé de valor y me adentré en las estancias de mi hogar. Cada paso era una mezcla de miedo y determinación. El silencio que reinaba en la casa era opresivo, pero no permití que eso me detuviera. Avancé cautelosamente por el pasillo, con la adrenalina bombeando por mis venas. De repente, una puerta se abrió frente a mí y para mi sorpresa me encontré cara a cara con el desconocido. Nuestros ojos se encontraron en un instante que pareció durar una eternidad. Ambos nos quedamos inmóviles, mirándonos intensamente. No pronunciamos una sola palabra. El rostro del intruso estaba cubierto por una expresión inexpresiva, sin revelar ninguna emoción. La tensión en el aire era palpable, mientras nos enfrentábamos en ese encuentro inesperado. Después de lo que pareció una eternidad, el intruso dio un paso atrás y salió apresuradamente de la casa sin decir una palabra. Me quedé allí, atónito, sin poder comprender lo que acababa de suceder. Llamé a la policía de inmediato, relatando los acontecimientos y proporcionando una descripción detallada del intruso. Sin embargo, cuando los agentes llegaron y realizaron una búsqueda exhaustiva, no encontraron rastro del individuo. Desde ese momento, mi vida dio un giro completo. La sensación de seguridad y tranquilidad que alguna vez tuve en mi hogar se había desvanecido por completo. Reporté el incidente a las autoridades y tomé medidas adicionales para reforzar la seguridad de mi casa. Aunque me sentía aliviado de que el intruso se hubiera ido, una sensación de inquietud y vulnerabilidad continuó acechándome. Me negué a quedarme solo en mi hogar nuevamente y busqué refugio temporal en la casa de un amigo cercano. Con el tiempo comencé a reconstruir mi vida. Aunque la sombra de la intrusión siempre estará presente, aprendí a vivir con precaución y valentía.
Vivo en un modesto apartamento en el cuarto piso de un antiguo edificio. Desde mi ventana, tengo una vista privilegiada del vecindario, y durante años he disfrutado observando las idas y venidas de la gente. Sin embargo, últimamente he comenzado a notar algo perturbador. Un vecino en el edificio de enfrente parece tener un interés excesivo en mi vida. Todo comenzó de forma sutil. Lo vi por primera vez hace algunas semanas, parado en su ventana, mirando fijamente hacia mi apartamento. Al principio pensé que tal vez solo estaba distraído o simplemente curioso, pero sus miradas se hicieron cada vez más frecuentes y prolongadas. Me sentía incómoda, como si estuviera siendo objeto de un escrutinio constante. Decidida a confirmar mis sospechas, empecé a prestarle más atención. Observé cómo se asomaba por la ventana en diferentes momentos del día, incluso cuando no había nada interesante que ver. Parecía obsesionado conmigo. Cada vez que entraba o salía de mi apartamento, sus ojos se clavaban en mí como si estuviera esperando a que hiciera algo inapropiado. Mis amigos y familiares pensaban que estaba exagerando, que tal vez solo estaba siendo paranoica, pero yo sabía que algo no estaba bien. Me sentía constantemente vigilada, y esa sensación se intensificaba día tras día. Una noche, todo cambió. Era tarde y me encontraba acostada en mi cama intentando conciliar el sueño, pero algo me hizo sentir inquieta. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché un ruido extraño proveniente de la sala de estar. Me levanté con cautela y me dirigí hacia la puerta de mi habitación. A medida que me acercaba, el sonido se hacía más nítido. Era el chirrido de una ventana al abrirse lentamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la adrenalina se apoderó de mí. Con paso sigiloso me acerqué a la sala de estar y allí estaba él, el vecino sospechoso, de pie junto a la ventana abierta. Su mirada fría y penetrante me heló la sangre. Me quedé paralizada por el miedo, sin saber qué hacer. Entonces algo en mí se encendió. La indignación y el coraje se mezclaron dentro de mí, y decidí que ya era suficiente. No podía permitir que este acosador me controlara y me hiciera sentir insegura en mi propio hogar. Me encerré rápidamente en mi habitación, temblando de miedo y con el corazón palpitando desbocado en mi pecho. Saqué mi teléfono y marqué el número de emergencia de la policía, rogando en silencio que llegaran lo más pronto posible. Mientras esperaba, podía escuchar los pasos apresurados del acosador fuera de mi puerta. Golpeaba y empujaba con todas sus fuerzas intentando derribarla. Cada golpe resonaba en mi cabeza, alimentando mi determinación de mantenerme a salvo. Finalmente escuché las sirenas acercándose y el ruido de los agentes de policía irrumpiendo en el edificio. Sus voces llenaron el pasillo mientras se enfrentaban al acosador. A medida que los minutos pasaban, el sonido de los forcejeos se hizo más débil, hasta que finalmente todo se volvió silencio. Me atreví a salir de mi habitación con el corazón aún latiendo rápidamente en mi pecho. Me encontré con un equipo de policías que me tranquilizaron y me aseguraron que todo estaba bajo control. Habían logrado detener al acosador y lo habían esposado. Mientras el vecino era llevado por los agentes, pude ver en sus ojos la mirada de alguien perturbado y peligroso. Aunque me estremeció ver su verdadera naturaleza, también sentí un alivio indescriptible al saber que finalmente estaría a salvo de sus miradas obsesivas. La investigación policial reveló el pasado oscuro del vecino acosador. Su nombre era Lucas Vargas y había sido condenado anteriormente por delitos relacionados con el acecho y la violencia. Había estado en prisión durante varios años, pero recientemente había sido liberado. Resultó que había desarrollado una obsesión enfermiza hacia mí desde que me mudé al edificio. Había seguido mi rutina diaria, recolectado información sobre mí, y había llegado al extremo de instalar cámaras ocultas para espiar mi apartamento. Su único propósito era hacerme sentir vulnerable y controlada. La revelación de su pasado me llenó de indignación y rabia. ¿Cómo había sido posible que alguien con antecedentes tan graves pudiera vivir tan cerca de mí sin que yo lo supiera? Me di cuenta de que tenía que ser más cautelosa y estar alerta en el futuro para protegerme de personas como él. Afortunadamente, la intervención policial y el arresto de Lucas Vargas pusieron fin a mi pesadilla. Me sentí más segura en mi propio hogar, aunque todavía llevaba las cicatrices emocionales del acecho que había sufrido. Me encontraba solo en casa, sumido en una noche tranquila y apacible,
Como alguien que siempre ha disfrutado de la soledad, el hecho de tener la casa para mí solo no era algo inusual. Era conocido entre mis amigos como el tipo introvertido, que prefería pasar las noches en la comodidad de mi hogar en lugar de sumergirme en el bullicio de la ciudad. Aquella noche, mientras me acomodaba en mi sillón favorito, envuelto en una manta suave, comencé a escuchar un sonido inesperado. Al principio parecía una risa lejana, apenas un susurro flotando en el aire. Sin embargo, esa risa no tenía nada de alegre o reconfortante. Era una risa siniestra que enviaba escalofríos por mi columna vertebral y me hacía sentir incómodo en mi propia casa. Me levanté y comencé a explorar cada rincón de la casa, tratando de descubrir la fuente de aquella risa perturbadora. Mis pasos resonaban en el silencio de la noche, creando una atmósfera aún más inquietante. Pero cuanto más buscaba, más parecía que la risa se desvanecía en el aire, burlándose de mí desde las sombras. Finalmente, me encontré parado en medio de la sala, con el corazón latiendo con fuerza y la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. El ambiente estaba cargado de una energía inquietante y no podía evitar sentirme vulnerable y expuesto. Decidí seguir la dirección de donde parecía provenir la risa. Lentamente me adentré en el pasillo oscuro que llevaba a las habitaciones. Cada paso que daba, la risa se hacía más intensa y claramente provenía de una de las habitaciones al final del pasillo. Mis palmas estaban sudorosas y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sentía la mirada invisible de algo o alguien acechando detrás de esa puerta cerrada. Mientras me acercaba, el sonido parecía retorcerse y distorsionarse, envolviéndome en una cacofonía de risas macabras. Finalmente llegué a la habitación y con un temblor en la mano giré el pomo de la puerta. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando la puerta se abrió lentamente, revelando la oscuridad absoluta del interior. En ese instante, la risa cesó abruptamente. Un silencio opresivo se apoderó del lugar y sentí como si el aire estuviera cargado de una presencia indescriptible. Mis ojos se adaptaron a la penumbra, escudriñando cada rincón en busca de alguna pista. Sin embargo, la habitación estaba vacía. No había nada fuera de lo común, ninguna señal de lo que había desencadenado la risa aterradora. Solo el eco de mi propia respiración llenaba el espacio. Un escalofrío de inquietud recorrió mi espina dorsal. ¿Había sido una broma del destino? ¿Una jugarreta de mi imaginación? ¿O tal vez algo se había esfumado justo antes de que pudiera presenciarlo? Mientras salía de la habitación, dejando la puerta entreabierta detrás de mí, supe que nunca encontraría una respuesta definitiva. El misterio permaneció suspendido en el aire, una sombra constante que recordaría esa noche de terror cada vez que me quedara solo en casa. Me encontraba solo en casa esa noche. Mi novia me había dejado recientemente y me sentía desanimado, sumido en la tristeza de la ruptura. Decidí quedarme en casa, alejado del bullicio del mundo exterior, tratando de encontrar un poco de paz en la soledad de mi morada. La noche transcurría sin incidentes, hasta que repentinamente mi teléfono sonó. Miré el identificador de llamadas, pero no reconocía el número. Dudé un momento antes de contestar, pero finalmente decidí tomar la llamada. «Hola», dije, mi voz sonando un poco insegura. Silencio. No hubo respuesta del otro lado, solo un ligero zumbido que parecía distante. Pensé que tal vez era solo una llamada equivocada, y me disponía a colgar cuando escuché un susurro apenas audible al otro extremo de la línea. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz ahora ligeramente temblorosa. El silencio persistió por unos segundos antes de que una risa siniestra y distorsionada resonara en mis oídos. Sentí como el corazón comenzaba a latir más rápido, mi mente llenándose de temores e inquietudes. Colgué el teléfono, tratando de convencerme de que solo era una broma de mal gusto, pero no pude quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Traté de distraerme, poner mi mente en otra cosa, pero el sonido de mi propio teléfono volvió a interrumpir mi intento de escapar de la situación. Esta vez, el número desconocido aparecía en la pantalla del teléfono fijo de mi casa. La idea de que alguien estuviera llamando desde mi propia residencia me pareció absurda, pero el miedo me dominaba. Deseé que esto fuera solo una coincidencia, pero en mi interior sabía que algo extraño estaba sucediendo. Vacilante, contesté la llamada.
Hola, dije, mi voz temblorosa reflejando mi creciente ansiedad. Esta vez, no hubo silencio. La voz del otro lado era ronca y distorsionada, casi irreconocible. ¿Te gusta estar solo?, preguntó con una malévola satisfacción. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo podía alguien saber que estaba solo? ¿Era posible que mi exnovia estuviera detrás de esto? Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta mientras el miedo se apoderaba de mí. La serie de llamadas continuó durante toda la noche. Cada vez que colgaba, el teléfono volvía a sonar al cabo de unos minutos, siempre desde un número desconocido o desde mi propia línea fija. Las voces en el otro extremo se burlaban de mí, se mofaban de mi soledad y de mi desesperación. Me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Cada llamada aumentaba mi temor y paranoia. Finalmente, incapaz de soportarlo más, decidí llamar a la policía. Expuse mi situación y supliqué por ayuda. Cuando llegaron los agentes, registraron mi casa y revisaron el sistema telefónico. No encontraron ninguna evidencia de que alguien hubiera estado haciendo las llamadas. Me miraron con escepticismo, como si pensaran que todo esto era producto de mi imaginación. Pero yo sabía que no estaba imaginando las llamadas. Había sentido el miedo en lo más profundo de mi ser. Aunque la pesadilla había terminado por ahora, la sensación de inquietud y paranoia me persiguió durante mucho tiempo. La llamada desconocida se convirtió en una experiencia que nunca pude olvidar. Me enseñó que, incluso en los momentos más oscuros de soledad y desesperación, hay fuerzas desconocidas que pueden sacudir nuestra realidad y llevarnos al borde de la locura. Desde entonces, siempre me aseguro de mantener mis límites y proteger mi paz mental, sabiendo que el terror puede acechar en las sombras más inesperadas. Probablemente uno de mis momentos más orgullosos cuando era un joven adulto fue la primera vez que firmé mi nombre en el contrato de arrendamiento de una casa que estaba alquilando con dos de mis amigos, Juan y Ana. Los tres nos conocíamos desde que éramos niños, así que siempre habíamos planeado vivir juntos, pero verlo realmente suceder fue emocionante. Sin embargo, esa emoción desapareció rápidamente cuando las cosas en esa casa comenzaron de manera realmente extraña, y nos dimos cuenta de que no podíamos vivir en ese lugar. La primera noche que nos mudamos fue bastante normal en su mayoría. La única cosa extraña que sucedió fue justo antes de acostarme, alrededor de las 12:30 o 1 de la madrugada. Después de desempacar algunas cosas, decidí ducharme, tomar un rápido bocado y acostarme. Mientras me estaba duchando, juraría que escuché un ruido de golpeteo proveniente del otro lado de la pared del baño, que estaría en el exterior de la casa. Sin embargo, simplemente atribuí el ruido a una pequeña fuga detrás de la pared que provenía de la tubería que conduce a la ducha, así que no le presté atención. Después de terminar en el baño, fui a la cocina para tomar un bocado, y mientras caminaba por el pasillo, escuché nuevamente ese ruido de golpeteo, como si me estuviera siguiendo. Pero nuevamente, para que eso ocurriera, el ruido tendría que provenir del exterior de la casa. Esta vez decidí investigar, así que antes de tomar un bocado, me puse los zapatos y salí corriendo para verificar si había algo que estuviera haciendo ese ruido. Era bastante oscuro afuera, y las luces de nuestra casa no eran las más brillantes, por lo que no podía ver mucho. Pero según lo que pude notar, no había nadie allí. Así que regresé adentro, cerré la puerta y continué lo que estaba haciendo antes de irme a dormir. A la mañana siguiente, me levanté y fui a la cocina a tomar café. Ana me sorprendió cuando me preguntó si había escuchado ruidos extraños provenientes del exterior la noche anterior. Le dije que había escuchado un ruido de golpeteo, pero lo que ella había escuchado era completamente diferente. Dijo que alrededor de las 3 de la mañana hubo un ruido gutural y aullante que parecía provenir del bosque al otro lado de nuestro patio trasero. Hablamos con Juan sobre las diferentes cosas que habíamos escuchado, pero él dijo que estaba profundamente dormido cuando ocurrió todo y no escuchó nada. Y sinceramente, creo que al principio no nos creyó. Lamentablemente, él aprendió de primera mano que ninguno de nosotros estaba loco. Después del trabajo ese día decidimos terminar de desempacar juntos y pedir pizza para celebrar. Cuando el repartidor llegó a la casa, nos sorprendió a todos cuando nos hizo una pregunta muy extraña. ¿Has escuchado los ruidos todavía?
Sacudí la cabeza confundido antes de preguntarle qué quería decir con eso. Aparentemente, estaba cerca de la mujer que vivía en la casa antes que nosotros, y afirmó que en sus primeras noches en la casa, dijo que había extraños ruidos provenientes del bosque. Los tres nos quedamos sorprendidos por lo que estábamos escuchando, y Juan estaba convencido de que habíamos dado una propina extra al repartidor para contar la historia. Pero ese no fue el caso. Esa noche todos escuchamos lo que solo podíamos suponer que la antigua residente había estado escuchando. Comenzó alrededor de las 11:30 esa noche, un poco antes que la noche anterior. Esta vez estábamos todos sentados en el sofá, listos para ir a nuestras respectivas habitaciones, cuando escuchamos ese extraño ruido de golpeteo en las paredes. Esta vez sonaba como si viniera de la pared hacia la parte trasera de la casa. Los ojos de Juan se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que no estaba mintiendo, y de que Ana también podía estar diciendo la verdad. Los tres decidimos no perder tiempo, y salimos afuera para investigar el sonido. Juan y Ana salieron por la puerta principal, y les dije que yo saldría por la puerta lateral cerca de la cocina, para poder ver si alguien intentaba huir. Desearía que eso hubiera sido lo que sucedió. Salí alrededor del costado de la casa antes de que Juan y Ana pudieran llegar allí, y me sorprendí al ver lo que parecía ser un hombre desnutrido y cubierto de suciedad, golpeando de manera errática en el costado de nuestra casa. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Juan y Ana aparecieron desde el otro lado y alertaron al extraño, quien al darse cuenta de que estaban allí, trató de escapar, sin darse cuenta de que yo estaba detrás de él. Se detuvo en seco cuando me vio, y fue entonces cuando su expresión de miedo pareció convertirse en enojo. Fijó la mirada en mí, y emitió un grito gutural tan fuerte que apenas podía escuchar a Juan decirnos a mí y a Ana que corriéramos, mientras él empujaba al hombre por detrás, haciéndolo caer al suelo. Los tres corrimos hacia la casa y cerramos las puertas antes de llamar a la policía. Cuando llegaron a la casa, el hombre ya se había ido. Afortunadamente, después de darles la descripción, sabían exactamente a quién buscar. Según los oficiales, un vecino que vivía a unas cuantas casas de la nuestra tenía un hijo adulto que estaba dentro y fuera del hospital psiquiátrico mensualmente debido a episodios psicóticos. Sospechaban que estaba experimentando uno de esos episodios y fueron a su casa, donde lo encontraron exactamente como lo habíamos descrito, cubierto de suciedad y aparentemente incoherente. Afortunadamente para nosotros, tuvimos tiempo de cancelar el contrato de arrendamiento antes de que se finalizara y encontramos una casa diferente para alquilar juntos. El segundo lugar al que mi esposa y yo nos mudamos resultó ser la primera casa real que habíamos alquilado, y en comparación con nuestro antiguo apartamento, este lugar era un palacio, aunque solo tenía un dormitorio. Pero eso era todo lo que necesitábamos, y a pesar de que el alquiler era un poco alto, nos encantaba ese lugar. El único problema que tuvimos fue durante las primeras 2 semanas que vivimos allí, cuando las cosas extrañas comenzaron a suceder realmente la noche antes de nuestra primera noche en esa casa. Verás, antes de mudarnos oficialmente, pudimos obtener las llaves del agente inmobiliario y mover la mayoría de nuestras cajas el día anterior. De esa manera, por la mañana, solo teníamos que llevar algunas cosas esenciales, y el resto de nuestras pertenencias estaban listas para ser desempaquetadas. Sin embargo, cuando llegamos esa mañana, ambos nos sorprendimos al ver que algunas de las cajas parecían haber sido abiertas. Llamamos al agente inmobiliario y le preguntamos si alguien había pasado por la casa, y ella nos aseguró que no habría sido posible. Decidimos simplemente dejarlo pasar como algo que debió haber sucedido cuando dejamos las cajas el día anterior y seguimos adelante. Ojalá hubiéramos pensado un poco más en ello, porque en retrospectiva estaba claro que alguien había revisado nuestras cosas, pero ya no había vuelta atrás. Ese día desempacamos todo lo que teníamos, que no era mucho, lo cual estaba bien porque la casa venía completamente amueblada. Esa noche, antes de acostarnos, recuerdo haber cerrado con llave la puerta principal, pero a la mañana siguiente parecía que no lo había hecho. Después de despertar, mi esposa y yo nos sorprendimos al ver que algunas cosas en la cocina habían sido movidas. Al principio pensé que ella se había levantado y había tenido un bocadillo tarde en la noche, pero cuando ella me acusó de hacer exactamente lo mismo,
Supe que no podía ser el caso. Le aseguré que no lo había hecho, pero ninguno de nosotros pudo entender por qué la tostadora había sido movida y parecía que había migas de pan por toda la encimera. Sin embargo, ninguno de nosotros admitió haber hecho tostadas en medio de la noche, así que decidimos seguir adelante. Aunque, una vez más, desearía que hubiéramos cuestionado un poco más eso. Durante la próxima semana, cosas como esas seguían sucediendo y en ese punto, mi esposa y yo estábamos seguros de que ninguno de nosotros lo estaba haciendo. Así que finalmente decidí ceder y comprar una pequeña cámara en Walmart y colocarla de manera que pudiera ver tanto la sala de estar como la cocina. Eran alrededor de las 2:15 de la mañana cuando me desperté con una notificación en mi teléfono y al mirar, era de la aplicación a la que estaba conectada la cámara, que decía «Detectado movimiento». Toqué el escáner de huellas dactilares en mi teléfono para desbloquearlo, y cuando la cámara se abrió, mi corazón casi se detuvo. Justo en medio de la sala de estar, podía ver a un hombre que parecía dirigirse hacia la cocina. Pude ver que había entrado por la puerta principal porque todavía estaba abierta de par en par. Así que decidí despertar a mi esposa con calma y antes de mostrarle el teléfono, le dije que se quedara en silencio para que el hombre que había entrado no se diera cuenta de que estábamos despiertos. Después de explicarle en voz baja que alguien estaba en la casa, llamé a la policía y le dije al despachador lo que estaba pasando en un susurro lo más bajo que pude. Mientras esperábamos a que llegara la policía, mi esposa y yo observamos la cámara y quedamos absolutamente asombrados por lo cómodo que parecía estar el intruso en nuestra casa, mientras se servía de nuestra comida en la cocina. La policía llegó a nuestra casa unos minutos después, y el hombre notó las luces intermitentes cuando entraron en la entrada y decidió intentar escapar por la puerta trasera. Nuevamente corrió por la casa como si la conociera a la perfección. Sabía que la otra puerta estaba al final del pasillo, pero afortunadamente, los policías pensaron que eso podría suceder, y mientras 2 oficiales entraban por la puerta principal, otros 2 esperaban afuera y lograron atraparlo. Resultó ser el inquilino anterior que alquilaba el lugar y había sido desalojado antes de que nos mudáramos. Aparentemente estaba sin hogar y había conservado la llave de la casa, que usaba para entrar y robar comida todas las noches que vivimos allí. Incluso admitió haber dormido en la casa durante 2 semanas antes de que nos mudáramos oficialmente. Así que si puedo decirte una cosa, es que siempre cambies las cerraduras cuando te mudes a un lugar nuevo. Cuando tenía alrededor de 7 años, recuerdo estar en casa con mi hermana, que tenía unos 14 o 15 años. Vivíamos en un pequeño pueblo de Texas donde todos se conocían. En esta noche en particular, nuestros padres habían permitido que mi hermana me cuidara, y estábamos solos en casa. A pesar de la diferencia de edad, nos llevábamos bien. Eran alrededor de las 8 de la noche durante el invierno, por lo que ya estaba oscuro afuera. Estábamos en la sala de estar donde estaba el televisor. Nuestra casa tenía una característica única en forma de una gran puerta de cristal que daba al patio trasero. Esta puerta formaba parte de una pared hecha completamente de ventanas, por lo que cuando oscurecía afuera y la luz del patio trasero estaba apagada, lo que solía ser el caso, no podíamos ver nada más allá del cristal. Todo estaba completamente oscuro. Al otro lado de la habitación estaba la puerta principal, que tenía un pequeño vestíbulo. Tenía una puerta sólida, por lo que no se podía ver lo que había al otro lado, excepto por algunos pequeños agujeros de vidrio que permitían ver quién estaba afuera si alguien tocaba el timbre. Después de ver nuestro programa de televisión durante unos 45 minutos, comenzaron a hablar de la búsqueda de un hombre loco. De repente, escuchamos ruidos fuertes provenientes de nuestra puerta principal. Los golpes eran intensos y nos asustaron mucho. Saltamos y gritamos fuerte, luego toda la casa quedó completamente en silencio. Las únicas luces encendidas eran las de la cocina por el pasillo y la del televisor. Empezamos a pensar que tal vez algo había golpeado contra la puerta de nuestro porche. Estábamos en el oeste de Texas, donde los vientos fuertes eran bastante comunes. Nos quedamos calladas, agarrándonos fuertemente mientras la oleada de adrenalina comenzaba a desvanecerse. Justo cuando estábamos a punto de decir que todo estaba bien, escuchamos la puerta de tormenta afuera de nuestra puerta principal cerrarse.
Significaba que alguien había abierto esa puerta para poder golpear nuestra puerta principal. Ambas nos quedamos congeladas en medio de la habitación, sentadas en el suelo donde habíamos estado viendo televisión. Mi hermana se arrastró lentamente hacia el televisor y lo apagó. Era un televisor antiguo que requería girar un dial de metal para apagarlo, y hacía un ruido bastante fuerte cuando lo hacía. Ahora solo estábamos las dos en una habitación ligeramente iluminada con la luz de la cocina al final del pasillo. No puedo recordar cuánto tiempo pasó mientras permanecimos congeladas. Yo estaba sentada de rodillas y mi hermana estaba agazapada cerca del televisor, que ahora estaba apagado. Pero seguimos mirándonos y luego mirando la puerta principal. Recuerdo esta parte con mucha claridad. Me giré para mirar la pared trasera con las ventanas y la puerta de cristal, y escuchamos el sonido del pomo de la puerta trasera girando. La puerta estaba cerrada con el pomo, pero habíamos olvidado usar el cerrojo, así que temblaba un poco como si alguien intentara abrirla suavemente. Pero aún así, no hicimos un solo sonido. Simplemente nos sentamos allí conteniendo la respiración por miedo. Entonces, de repente, hubo ruidos fuertes de golpes. Sonaba realmente aterrador, como si alguien estuviera tratando con fuerza de abrir la puerta, sacudiéndola de un lado a otro. Toda la pared de ventanas vibraba violentamente, y podía ver mis reflejos volviéndose borrosos y luego claros de nuevo con cada sacudida de la puerta. Ahora mi hermana no pudo contener su miedo y comenzó a gritar en voz alta. Yo todavía estaba congelada en el suelo, incapaz de moverme, pero luego ella se levantó y me arrastró a su habitación, cerrando la puerta de un golpe. Usó su colchón y cualquier otra cosa que pudo encontrar para bloquear la puerta por seguridad. Afortunadamente, había recordado llevar el teléfono consigo, pero en su pánico no pudo recordar el número para llamar al sheriff, así que tuvimos que averiguarlo juntas. Pero aún así, no pudimos encontrar ningún número de teléfono para llamar a la policía. Entonces mi hermana marcó rápidamente el número de un amigo en el teléfono, hablando con respiraciones cortas y jadeantes, explicando que alguien estaba tratando de entrar en nuestra casa y necesitaba ayuda de inmediato. Mientras tanto, yo estaba acurrucada en el suelo temblando incontrolablemente. No escuchamos nada más hasta que vimos las luces del auto del amigo de mi hermana y sus padres acercándose a nuestra casa. Nunca supimos quién estaba en la puerta ni por qué intentaban entrar. No hubo otros signos de algo inusual, excepto por algunas marcas de roces en la parte inferior de la puerta trasera. No podíamos recordar si esas marcas ya estaban allí o no. Desde ese incidente, nunca ha vuelto a suceder nada parecido a ninguno de nosotros. Pero una cosa es segura. Nunca olvidamos volver a cerrar una puerta después de entrar en ella. Después de graduarme de la Universidad de Nueva York, decidí mudarme a Pensilvania por trabajo, buscando un cambio de ritmo. El lugar al que me mudé era muy rural, en comparación con lo que estaba acostumbrada, y de inmediato pensé que la gente era más amable. Ni siquiera tuve que presentarme al vecino antes de que él y su hijo ofrecieran ayudarme a sacar algunas cosas más pesadas del camión. Era solo mi mamá y yo conduciendo el camión con todas mis cosas, así que cuando ofrecieron ayudar realmente lo apreciamos. Mientras tanto, yo me centré principalmente en asegurarme de sacar todo del camión y colocarlo en las habitaciones correctas. Cuando finalmente terminamos, agradecí a Roberto y su hijo David por ayudar a mover mis cosas y por prestarnos una mano para armar la cama, pero ellos dijeron que no era un problema y me dejaron saber que si alguna vez necesitaba algo, solo tenía que llamar, dejando su número en la encimera. Mi mamá se quedó durante algunas horas y me ayudó a desempacar algunas cajas, y cuando se fue ya estaba oscuro. Debo admitir que fue un poco extraño estar sola por primera vez, pero por alguna razón no me sentí asustada en absoluto, al menos no al principio. No fue hasta alrededor de las 10 de esa noche que mi estado de ánimo comenzó a tomar un giro serio. Estaba viendo un episodio de Survivor en la televisión y disfrutando de tener un lugar entero para mí cuando pensé que vi algo moverse de reojo. Me quedé inmóvil mientras miraba hacia la ventana que daba al patio delantero, pero no podía ver nada debido a lo oscuro que estaba afuera en comparación con el interior. Decidí levantarme y cerrar las cortinas solo para estar seguro. Pero a partir de ese momento no pude quitarme la sensación de que, sin importar a dónde fuera en mi casa, algo me estaba observando. Llegó al punto en que incluso llamé a mis padres para calmarme,
y después de que me dijeron que probablemente eran solo trucos de mi mente, finalmente logré sacudir la sensación. Sin embargo, estuve en el teléfono con mi mamá durante demasiado tiempo, y cuando finalmente colgué, me di cuenta de lo cansada que estaba y pensé que era hora de acostarme. Hice mi rutina nocturna habitual y tomé un vaso de agua antes de dirigirme a mi habitación. En ese momento había olvidado por completo el incidente de esa noche, y ni siquiera pensé en cerrar las persianas. Hasta el día de hoy esa es una decisión que lamento y que nunca volveré a descuidar. No pasó mucho tiempo después de acostarme cuando algo hizo que mis ojos se abrieran de golpe. Podía escuchar claramente el sonido de cosas crujientes en el suelo afuera de mi ventana, y antes de que pudiera girarme completamente en mi cama para enfrentarlo, vi un destello brillante. Grité tan fuerte como pude cuando me di cuenta de que alguien acababa de tomar una foto mía desde afuera de mi ventana, y cuando me quedé en silencio, pude escuchar el sonido de esa persona huyendo. Agarré mi teléfono y corrí hacia la ventana. Una vez allí, la abrí y apunté mi linterna afuera hacia mi patio, y aunque apenas podía verlo, pude distinguir lo que parecía la silueta de alguien corriendo hacia la casa de mi vecino. Inmediatamente llamé a mis padres y a la policía, quienes vinieron a mi casa tan rápido como pudieron, incluso si no teníamos evidencia clara de quién estaba afuera de mi ventana tomando fotos de mí. La policía habló con mis vecinos, y cuando lo hicieron, aparentemente hablaron con el hijo, David, quien no se dio cuenta de que su padre estaba en problemas, y dejó escapar que acababa de llegar a casa, a pesar de que Roberto le había dicho al oficial que había estado dentro toda la noche. Después de interrogar a Roberto un poco más, finalmente admitió que me estaba observando a través de mi ventana, y que cuando creyó que estaba dormida, decidió tomar una foto de mí, sin darse cuenta de que tenía el flash encendido. Roberto tuvo problemas, pero cuando me di cuenta de que solo recibió una pequeña multa, decidí que mi opción más segura era mudarme de nuevo con mis padres hasta que pudiera encontrar un lugar mejor para vivir. Todo esto ocurrió después de una larga noche de viernes, a mediados de octubre, bajo una lluvia insistente, y como era de esperar, había bebidas de por medio. Me encontraba en una fiesta de inauguración de una casa con temática de Halloween junto a todos mis amigos. La verdad es que no llevaba disfraz, ya que había venido directamente del trabajo y me sentía bastante agotado. Antes de asistir al evento, decidí tomar un Adderall para mantenerme despierto, y en mi camino hacia allí hice una parada en una gasolinera para comprar algunas cervezas. Había un montón de gente en la fiesta, calculo que unas 25 o 30 personas. Debía conocer a algunos de ellos por primera vez. Toda esa mezcla de socialización y alcohol me mantenía despierto, pero en el fondo, solo deseaba llegar a casa y meterme en la cama. Trabajar en un hospital implica horarios caóticos, y mi ritmo de sueño estaba completamente trastornado. Eventualmente vi una buena oportunidad para deslizarme discretamente por el patio trasero. La verdad es que no tenía la energía para despedirme de 20 personas. Claramente no debería haber conducido de regreso a casa con alcohol en mi organismo, y no recomendaría que nadie más lo hiciera. Siempre es mejor llamar a un Uber. Salí corriendo bajo la lluvia, me subí a mi Subaru y simplemente empecé a manejar sin música. No estaba de ánimo. Solo deseaba paz y silencio para escuchar la lluvia golpear el parabrisas. Luego, mientras conducía por una tranquila calle residencial, vi a una chica caminando bajo la lluvia, sin paraguas, sin chaqueta, completamente empapada. Ella se detuvo a mirar mi coche mientras me acercaba. Sin duda solté un suspiro mientras consideraba si debería seguir adelante o no, pero mi lado más compasivo me dijo que me detuviera. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba un aventón. Sin decir palabras, se subió al asiento trasero de mi coche. Le pregunté a dónde iba, y ella respondió que solo hasta el final de esa calle, así que la llevé allí. Cuando me detuve en la segunda señal de pare, le pregunté por qué estaba fuera bajo la lluvia. Ella dijo que tenía prisa y no quería llamar a un taxi. Comenté que lo entendía, haciendo una broma sobre lo caras que son las cervezas y los Ubers. Me presenté como Jake, y ella dijo que se llamaba Ali. Gracias por recogerme, añadió. Después de eso no cruzamos más palabras. Continué manejando por la calle hasta que vi una señal que anunciaba el fin de la misma. Me detuve en la última señal y le pregunté si tenía que ir más allá de allí.
Ella no respondió. Mientras estaba en medio de esa pequeña intersección, miré el espejo retrovisor y mi corazón se hundió. Ella no estaba en el reflejo. Pisé el freno, me di la vuelta, y descubrí que no estaba en el asiento trasero. Rápidamente me detuve al lado de la carretera y salí. Corrí a revisar toda la fila de asientos traseros, pero no había rastro de ella, ni en el asiento ni en el suelo. Miré a la carretera vacía, iluminada solo por la ocasional farola, y no había nadie a la vista. Pero no había manera lógica de que ella hubiera salido del coche, ya que no escuché ni una sola vez la puerta abrirse o cerrarse, y no había manera de que hubiera salido sin ser notada. Comencé a cuestionar mi propia cordura. Toqué el asiento y el suelo donde ella había estado sentada, pero estaban completamente secos. Deberían haber estado algo mojados debido a la lluvia. Permanecí parado bajo la lluvia, desconcertado, confundido y asustado. Miré a mi alrededor nuevamente y entonces caí en cuenta de que justo al lado del coche, donde me había detenido, había una valla, y más allá de esa valla se extendía un cementerio. Entonces, su respuesta a mi pregunta momentos antes cobró sentido. Cuando le pregunté a dónde iba y ella dijo, al final de esta calle, miré el cementerio que se encontraba al final de la carretera. Me subí rápidamente a mi coche, hice una vuelta en U y me dirigí apresuradamente a casa. No creo que estuviera lo suficientemente borracho como para estar alucinando. A finales de octubre, mi novia Miriam y yo hicimos un viaje por carretera a Stowe, Vermont. Alquilamos una cabaña en el sitio web Glamping Hub, que se encontraba a unos 20 minutos del pueblo. Estaba ubicada en una colina con vistas al follaje otoñal, que era precisamente la razón por la que decidimos hacer este viaje. Teníamos la cabaña alquilada desde el jueves por la noche hasta el domingo. La cabaña tenía un sistema de cerradura con código, y el propietario me envió la combinación antes de nuestra llegada, la cual funcionó perfectamente. Al entrar, exploramos el lugar y era acogedor y encantador. Todo estaba construido con madera y tenía un estilo de campo muy auténtico. Incluso tenía un olor distintivo que nos recordaba, supongo, a una cabaña de troncos en el campo. Había un baño, una pequeña cocina, 3 habitaciones y una sala de estar. Era espacio suficiente para los dos. Había 2 televisores, uno en la habitación principal y otro en la sala de estar. Había otra puerta que estaba cerrada, y supusimos que conducía a la tercera habitación que aparecía en el anuncio. Aunque no sabíamos por qué estaba cerrada, no le dimos mayor importancia, y supusimos que el propietario tenía algunas cosas personales allí, y sabía que solo seríamos nosotros 2. Colocamos la mayoría de nuestro equipaje en la segunda habitación para mantener la habitación principal ordenada, ya que llegamos bastante tarde el jueves. Salimos a cenar en el pueblo y luego paseamos por la aldea antes de regresar a la cabaña. Para entonces, era tarde, así que dimos por terminada la noche después de ver una película. Al día siguiente estaba nublado y frío. Salimos a hacer una caminata por senderos de tierra en el bosque cerca de la cabaña, lo cual resultó muy tranquilo. Después de regresar a la cabaña, me duché y me cambié de ropa antes de ir a un restaurante agradable. Cuando salí de la ducha, Miriam me dijo que escuchó algo en la habitación con la puerta cerrada. Dijo que sonaba como una radio o una grabación. Me acerqué a la puerta y coloqué mi oído en ella para tratar de escuchar. Pero del otro lado reinaba el silencio. Golpeé la puerta, lo cual molestó a Miriam, quien me pidió que dejara de hacerlo porque le inquietaba la idea de que golpeara la puerta tratando de ver si alguien estaba adentro. Para ser honesto, lo hice un poco por esa razón, solo para molestarla. Mientras Miriam estaba en la ducha, yo estaba sentado en la sala de estar viendo lo que encontraba en la televisión. Fue entonces cuando escuché muy débilmente un sonido procedente de la habitación cerrada. Silencié la televisión y volví a poner mi oído en la puerta. Esta vez sí escuché un leve ruido, como si proviniera de una radio. Luego, envié un mensaje y llamé al anfitrión para contarle lo que estaba sucediendo. Él dijo que no estaba seguro de por qué su esposa habría cerrado la puerta, pero que tal vez había dejado algunas de sus cosas allí. En cuanto al ruido de la radio, dijo que tendría que preguntarle a su esposa. Miriam y yo salimos a almorzar después de que ella terminó de ducharse. No le mencioné a Miriam que también había escuchado el ruido, porque no quería asustarla, y para mí estaba claro que la esposa del tipo simplemente había dejado algún dispositivo electrónico allí.
Fuimos a un restaurante en la calle principal del pueblo llamado Harrison's, y luego dimos un paseo por la zona antes de detenernos en un parque para relajarnos un poco. Fue entonces cuando el anfitrión me llamó y me dijo que la policía había llegado y habían abierto la tercera habitación, pero no encontraron a nadie adentro. Sin embargo, encontraron múltiples bolsas de chips vacías debajo de la cama, lo que implicaba que alguien efectivamente había estado allí. Regresamos a la casa para recoger nuestras pertenencias restantes y acordamos un reembolso entre el anfitrión y el sitio web. Por supuesto, no nos quedamos allí después de eso. Fuimos a un motel cercano y nos quedamos hasta el domingo cuando finalmente regresamos a casa. Te contaré algo. Lo que vi a través de esa ventana, esa figura delgada y alta bailando en la habitación, no pude dormir durante noches, especialmente con la idea de que estuvo allí todo el tiempo que nosotros estuvimos, incluso mientras dormíamos. El pasado octubre, mis amigos y yo fuimos a un laberinto de maíz embrujado en Oak Hill, Ohio. Se suponía que era el mejor laberinto de maíz en nuestra área, pero prefiero no mencionar el nombre por respeto a la familia que lo administra. Estaba con mis amigos Juan, Carlos y Luis. Siempre hacemos cosas de casas embrujadas cada octubre. Mientras estábamos en la fila para entrar en la atracción, escuchamos a algunos niños diciendo que el año pasado el laberinto tuvo que cerrar una noche porque un trabajador lastimó a un niño. Nos unimos a la conversación y, al parecer, alguien vestido con uno de los trajes empujó a uno de los clientes y tuvieron que cerrar por la noche. Supongo que eso aumentó un poco los nervios, como si los actores con disfraces fueran a ir más allá de los sustos habituales. Una vez que entramos, parecía un laberinto de maíz normal. Comenzó lentamente, y de vez en cuando, los actores saltaban desde detrás de una esquina o de entre los cultivos. Había múltiples altavoces escondidos en el fondo que reproducían efectos de sonido espeluznantes para añadir a la ambientación. Estaba lleno de decoraciones y accesorios de Halloween por todas partes. Llegamos a una pequeña bifurcación donde podíamos ir a la izquierda o a la derecha. Había un letrero en el medio con 2 flechas. El lado izquierdo decía, "Este camino a la seguridad", y el lado derecho decía, "Peligro, no entrar". Decidimos dividirnos en 2 grupos. Luis y yo fuimos hacia la izquierda, el lado de la seguridad. Mientras caminábamos esperábamos que este lado fuera en realidad el más aterrador o tuviera más sustos. Y resultó que estábamos en lo correcto, en cierta forma. Doblamos una esquina y había un hombre con un disfraz parado allí sosteniendo una calabaza. El traje era muy extraño, todo negro con una extraña máscara en blanco sobre su rostro. Era una máscara completa que se ponía sobre la cabeza, pero solo tenía 2 agujeros para los ojos, sin agujeros para la boca, ni siquiera para la nariz. No saltó ni hizo ningún ruido espeluznante, simplemente se acercó a nosotros sosteniendo la calabaza y nos hizo señas para que la tomáramos. Nos reímos pensando que era parte de la actuación. Luego, con una voz ronca y profunda, como la de Batman en las películas de The Dark Knight, como si estuviera disfrazando su voz, dijo, "Tómala, por favor". Lo miramos. Seguimos riendo mientras avanzábamos, pero él seguía siguiéndonos repitiendo una y otra vez, "Tómala, tómala". Comenzó a sonar enojado y luego dijo, "Tómala o te mataré". No me lo tomé en serio, obviamente, dado que estábamos en un laberinto de maíz, pero sí me pareció un poco agresivo. Tomé la calabaza de él y pareció dejar de seguirnos. Continuamos caminando hasta que nos encontramos con Juan y Carlos de nuevo en el punto donde los 2 caminos se fusionaban, y ambos se sorprendieron al ver que yo sostenía una calabaza. Les expliqué lo que había sucedido y todos estuvieron de acuerdo en que debería llevarme la calabaza a casa en ese momento. Seguimos avanzando por el laberinto de maíz, que en general era una atracción bastante estándar y tradicional después de eso. En un momento,
Uno de los actores rompió su personaje y se acercó a mí para decir, «No deberías haber tomado la calabaza». Le dije que uno de los trabajadores me la había dado y él preguntó cuál era ese trabajador. Le dije que estaba en el lado izquierdo de la bifurcación del camino y luego caminó en esa dirección sin decir nada. Todos pensamos que eso era muy extraño y nos sacó un poco de la inmersión. Poco después, llegamos al final del laberinto y solo entonces, con suficiente luz, me di cuenta de que la calabaza estaba tallada en su interior y la parte superior estaba cortada. Agarré la calabaza por el tallo y saqué la parte superior esperando encontrar algo en su interior. Y, oh sí, había algo. En el fondo del interior de la calabaza, al principio, no sabía lo que eran. Para ser honesto, pensé que eran algún tipo de alimento hasta que recogí uno y me di cuenta de que era un dedo humano cercenado, uno muy real. Había probablemente otros 9 dedos más dentro de la calabaza. En el costado de la calabaza había un par de ojos dibujados en marcador negro y debajo decía, «Siempre observando», con una cara sonriente junto a él. Mis amigos y yo gritamos y nos asustamos, corriendo hacia el trabajador más cercano. Ella no sabía qué hacer, ya que era tan joven como nosotros. Llamó a uno de sus superiores y él llamó a la policía. Toda la atracción se cerró mientras la policía llegaba y básicamente escuchaba nuestra historia. Nos quedamos en el lugar mientras la policía registraba el lugar, pero básicamente estábamos en medio de la nada, por lo que el hombre podría haber estado en cualquier lugar. La policía se llevó los dedos para análisis forenses, supongo. No creo que hayan encontrado un cuerpo que coincidiera con los dedos. Salimos de ese lugar esa noche ilesos, pero no sin una experiencia traumatizante permanente.